Listo, está ya. Adelante. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos que nos están acompañando en este sexto encuentro del taller de Arduino con Tinkercad. Tuvimos unos problemas, es por eso que no podemos estar en vivo. Y bueno, ahora estamos haciendo una grabación para poder completar con este curso, con este taller. Bueno, damos bienvenida a todos por el tema del taller virtual, ¿sí? En este sexto encuentro. Hola David, ¿cómo estás? Hola Sergio, buenos días a todos. Bien, esta es la clase número 6. En este caso vamos a ver lo que son los sensores. Voy a empezar compartiendo pantalla. Vamos a ver diferentes tipos de sensores, las conexiones y la programación. Van a ver que no es difícil, es simplemente tratar de entender el funcionamiento y de esa forma incorporarlo a cualquier otro circuito. Bueno, ¿ya se puede ver mi pantalla, Sergio? Sí, se está viendo ya todo, David. Bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar viendo el sensor ultrasónico. Lo que hace un sensor ultrasónico me mide la distancia de una onda que es emitida por el sensor. Es decir, el sensor envía una onda ultrasónica. Cuando esta onda ultrasónica detecta algún objeto, la onda rebota y el sensor capta nuevamente esa señal. Y teniendo en cuenta el tiempo entre emisión y recepción, calcula una distancia. ¿Sí? Bueno, básicamente eso sería el funcionamiento del sensor. Acá en Arduino tenemos un sensor que sería el de acá, el HC0SR04. Vamos a usar ese sensor. Fíjense las conexiones, los terminales. Entonces tenemos el de potencia, el pin de potencia, que se alimenta con 5 voltios. El trigger o desencadenador es el que me emite la señal, es la que envía la señal ultrasónica. Eco es la que recibe la señal. Y finalmente END, que sería la conexión a masa o tierra. Bien, comenzamos con la conexión. Entonces dijimos VCC, potencia, lo vamos a conectar al Arduino 5 voltios. Hay que cambiar el color al cable para no confundirse. GND, conectamos al GND del Arduino, cambiamos a negro. Ahí está. Ahora el trigger o desencadenador lo vamos a conectar al pin número 7, una señal digital. Le vamos a dar un color naranja. Y finalmente el eco, el que recibe la señal ultrasónica, lo vamos a conectar al pin número 6, color azul. Bueno, básicamente esa sería la conexión del ultrasonido. Además le vamos a agregar una resistencia de 220 ohmios y un LED.
conectado al pin número 2. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando el ultrasonido detecte algún objeto a una determinada distancia, el LED se tendría que encender. Esa va a ser la programación que vamos a hacer. El circuito ya está armado. Lo vamos a mover para el costadito y vamos a ver el código de programación. ¿Cómo se hace? Bien. Para empezar, necesito crear una variable. Me voy acá al bloque de variables. Creamos una variable. En este caso yo tengo una variable llamada distancia. Creo una variable distancia y voy a definir la variable distancia. Le voy a dar un valor inicial. ¿Qué es lo que va a medir esta distancia? Se va a medir la distancia entre el sensor y el objeto que capte el sensor. Para eso me voy acá al bloque de entrada y fíjense que acá yo tengo un bloquecito llamado leer el sensor de distancia ultrasónico. Ya existe una instrucción. La voy a colocar en el círculo de acá arriba. Entonces voy a definir distancia, o sea la variable distancia en lo que lea el sensor ultrasónico. Aumentamos el tamaño de la letra para que se vea mejor. Fíjense que dice leer sensor de distancia ultrasónico en el pasador del desencadenador. ¿En qué pin se encuentra? O sea, el trigger o desencadenador se encuentra en el pin número 7. Cambiamos acá con el número 7. Y el eco y el pasador eco se encuentra en el número 6. Ahí está. Y las unidades de medida, en este caso, tenemos centímetros y o pulgadas. En este caso lo dejamos en centímetros. Bien. Con esta primera instrucción, con este primer bloque, ¿qué es lo que hacemos? Leemos o asignamos a la variable distancia lo que lea el sensor ultrasónico. Luego lo que vamos a hacer es mostrar acá en el monitor serie los valores de la variable. Para eso me voy acá al bloque de salida, me voy a imprimir en el monitor serie y acá donde dice Hello World tenemos que colocar la variable. Ahí está. Básicamente con esos dos bloques yo estoy leyendo la distancia entre el sensor y cualquier objeto que detecte. Vamos a simular eso. Bajamos un poco, iniciamos simulación. Y yo hago un clic sobre el sensor, fíjense que me aparece un sector sombreado. ¿Sí? En ese sector se puede detectar el objeto, en este caso este círculo, que puedo desplazar con el mouse. Hago un clic sobre el círculo y me desplazo. Eso me indica la distancia desde el objeto hacia el sensor. Fíjense, incluso acá me salen los valores en pulgadas, en este caso 98.7 pulgadas o 250.8 centímetros. Mientras me voy acercando, van variando los valores. ¿Sí? Recuerden que entonces el sensor emite una señal, refleja contra el objeto y la devuelve. Lo que hace el sensor entonces es calcular la distancia teniendo en cuenta el tiempo. Bien. Bueno, entonces fíjense los valores que figuran en el monitor serie. 160 centímetros, en este caso son iguales, ¿sí? Los valores que figuran acá arriba y acá en el monitor serie. Lo que vamos a hacer ahora es
Cuando el sensor detecte un objeto a 50 centímetros, se tiene que encender el LED. Generalmente estos sensores se los coloca en un autito. Entonces cuando el autito avanza y detecta un objeto a una determinada distancia, este se tiene que detener o retroceder o girar, ¿sí? En este caso simplemente vamos a hacer que se encienda el LED. Para eso nos vamos a control, nos vamos al condicional y si no, clicamos acá y hacemos la pregunta de comparación. Para eso nos vamos al bloque de matemáticas, comparación, que es lo que tendría que preguntar acá, por la variable, comparar el valor de la variable, en este caso distancia, lo ubico acá, y la condición es que cuando la distancia sea menor a 50 centímetros, ¿qué es lo que tendría que pasar? Encenderse el LED. Para encender el LED tengo que colocar este bloque, definir pasador, selecciono el pin, en este caso el número 12, el LED está conectado al pin número 12 y le doy el valor de alta, lo enciendo. Voy a control y le digo que espere un segundo. Ahora, en caso de que la distancia no sea menor a 50, que sea mayor a 50, ¿qué es lo que tiene que pasar? El pasador o el LED tiene que permanecer apagado. Nuevamente selecciono el pin 12, pero en este caso le doy baja y espero un segundo. Bueno, esa sería toda la programación. Voy a ampliar un poco la pantalla para que se vea bien el código. ¿Sí? Bueno, entonces, repasando, definimos una variable distancia con un valor de lo que lea el sensor, que se encuentra conectado en el pin 7 y en el pin 6. Luego imprimo en el monitor serie la variable, el valor de la variable distancia, va a figurar acá en el monitor serie constantemente. Pregunto si la distancia es menor a 50, entonces enciendo el LED. Si no es menor a 50, el LED tiene que permanecer apagado. Bien, vamos a simular código, achicamos un poco para ver el monitor serie. Vamos a iniciar la simulación. Hacemos un clic sobre el ultrasónico, sensor, y vamos variando los valores. Por ejemplo, fíjense en este caso, yo tengo una distancia de 217 centímetros. El LED se encuentra apagado. Si me desplazo a 127 centímetros, el LED debería de continuar apagado. Me voy acercando, o mejor dicho, el sensor se va acercando al objeto. Cuando llegue a menor a 50 centímetros, en este caso 47.7, ¿qué es lo que tiene que pasar? El LED se enciende, ¿sí? Como sucede ahora. Si me acerco más, permanece encendido, ¿eh? Si me alejo de los 50 centímetros, ¿qué tendría que pasar? El LED se tendría que apagar. Bien. Fíjense que si yo me salgo del sector sombreado o en el sector que se detecta el objeto, los valores desaparecen, ¿sí? No marca nada, no mide nada.
Ingreso nuevamente y aparecen los valores o la distancia hacia el objeto. Bien, detenemos la simulación. Y bueno, eso sería el sensor ultrasónico. El primer ejemplo. Ahí está. Bien. Sergio, ¿cómo anda? ¿Se entendió bien? Todo excelente, David. Se entendió bien. Bien. Está Ahora claro. entonces, perfecto, perfecto. Ahora vamos a pasar al sensor, a otro sensor denominado PIR, o sensor de movimiento. Vamos a sacar el código. Vamos a eliminar el sensor ultrasónico. Al LED y a la resistencia. Y vamos a agregar un protoboard. Vamos a colocar un sensor de movimiento en este caso. Vamos a rotar para poder ubicarlo mejor. Vamos todos y buscamos el sensor, que sería el de acá. ¿Sí? Ese sería el sensor de movimiento. Se le denomina sensor infrarrojo o PIR justamente por sus siglas. Sería en inglés sensor pasivo infrarrojo. ¿Qué es lo que hace básicamente? Detectas energía, fuente de energía de calor del cuerpo humano o de animales. Es decir, cualquier cuerpo humano que emita algún tipo de radiaciones es detectado por el sensor, ¿sí? A una determinada distancia. Bueno, vamos a girar el sensor, lo vamos a ubicar en su posición para poder conectarlo. La conexión es sencilla. Fíjense que tengo 3 pines. Tengo el primer pin que es la señal, el segundo potencia y la tercera GND, perdón. Conexión a masa. Vamos a conectar 5 voltios al protoboard, a la línea positiva. Vamos a conectar la masa a la línea negativa. Cambio el color negro. Positivo lo cambiamos a color rojo. Ubicamos mejor cable. Bien, ahí está. Entonces, potencia sería conectado a la línea positiva, GND a la línea negativa y la señal la vamos a conectar al pin número 7. Cambiamos el color. Vamos a colocar el LED de tal forma que cuando detecte algún movimiento, el LED se encienda. Negativo. Y el ano del LED lo vamos a conectar al pin número 2. Ahí está. Bien, esa sería la conexión del sensor de movimiento. A
diferencia del sensor ultrasónico, este sensor no mide distancia, simplemente detecta movimiento. Cuando se mueva algún objeto, el LED se tendría que encender, independientemente de la distancia. ¿Sí? A ver, veamos cómo se programa. Vamos al código. Eliminamos el código anterior. En principio vamos a imprimir en el monitor de serie los valores del sensor. Ampliamos la pantalla para que se vea mejor. Ahí está. Bueno, fíjense que el sensor de movimiento está conectado al pin número 7, a un pin digital, en este caso el 7, digital. Al ser digital significa que voy a tener señales de 0 y 1 únicamente. Entonces, me voy a la entrada y digo leer pasador digital. Lo ubico acá, selecciono el pin, en este caso el número 7. Vamos a iniciar la simulación y vamos a ver qué valores son los que detecta el sensor. Iniciamos simulación, hacemos un clic sobre el sensor, me aparece igual que el anterior un sector sombreado donde se detecta el movimiento. Fíjense que acá tengo un objeto circular. Cuando se desplaza aparece un valor, en este caso un número 1. ¿Sí? Eso me indica que hay movimiento. Ahora cambia a 0 porque el objeto no se mueve. Lo muevo nuevamente aparece un 1 en el monitor serie durante un instante. Cuando se mantiene quieto, el monitor serie nuevamente debería figurar el 0. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces detecto movimiento, cambia a 1. Si se mantiene quieto, cambia a 0. Teniendo en cuenta eso, vamos a encender el LED. Vamos, detenemos la simulación, vamos a control nuevamente, seleccionamos el bloque y si no, vamos a matemática para hacer la comparación. En este caso la comparación tiene que ser igual, una igualdad. ¿Qué es lo que tiene que leer o qué es lo que tiene que comparar? Lo que lea el pin número 7, o sea el pin del sensor, y dice que el pin del sensor o el sensor detecta algún tipo de movimiento, entonces el valor es igual a 1. ¿Sí? Si es igual a 1, tiene que encender el LED. Nos vamos a sacar al bloque de salida y definimos el pasador. En este caso, el LED está conectado, a ver, al 2. Fíjense que el LED está conectado al pin número 2. Entonces, pin número 2 en alto. Si no, no hay ningún tipo de movimiento. Nuevamente seleccionamos pin número 2, pero en baja. ¿Está bien? Entonces cuando detecte movimiento, acá la igualdad va a ser igual a 1. Va a comparar el pin número 7 con 1. Cuando hay movimiento es igual a 1, por lo tanto se enciende el LED. Si no, el LED permanece apagado. Iniciamos la simulación. Hacemos un clic en el sensor. Fíjense que en este momento el sensor se encuentra con un valor igual a 0. Pin 7 me marca un 0, no hay movimiento. Cuando yo hago un clic, cambia a 1.
Cuando cambia uno, detecta el movimiento y el LED se enciende. ¿Estamos? Ahí permanece quieto, ya tendría que volver a cero. No es instantáneo, digamos, ese cambio. Fíjense que sigue marcando un 1, en algún momento va a cambiar a 0, porque ya dejó de moverse el objeto. Esperamos un poco. A ver, veamos qué pasó. Tengan en cuenta que es un simulador, por lo tanto a veces tiene sus fallas. Acá el código de programación está bien porque justamente hace la comparación. Si es igual a 1, se enciende el LED. En caso de que no sea igual a 1, se tendría que apagar. ¿Sí? Ahí está. Tardó bastante tiempo en apagarse. Pero tengan en cuenta que eso pasa por ser justamente una simulación. A veces es lenta la simulación. ¿Sí? Entonces cuando se mueve, cambia 1, el LED se enciende. Y cuando se queda quieto el objeto, no detecta ningún objeto de movimiento, cambia a 0 y el LED se apaga. Ahí tenemos la simulación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Quitamos el código y vamos a agregar un altavoz. De tal forma que cuando detecte movimiento se encienda el altavoz o parlante. En este caso está representado por un piezo, por el simulador, acá en Tinkercad por el piezo, que básicamente es un altavoz. Lo rotamos y lo conectamos al protoboard. Fíjense que tiene dos terminales, positivo y negativo. El negativo directamente lo conectamos a más. Y el positivo, acá cambiamos de color a negro. Y el positivo lo vamos a conectar al pin número 2. O sea, cuando se detecta movimiento, se habilita el pin número 2 y eso también va a permitir la activación del altavoz. ¿Sí? Eso sería en cuanto a la conexión. Acá el cambio de color, morado. Bien, vamos nuevamente al código. Acá entonces cuando detecte movimiento, aparte de encenderse el LED, que es lo que tendría que pasar, tendría que activar el altavoz. ¿Sí? Colocamos esta instrucción que dice reproducir altavoz en el pasador, en este caso el número 2, con un tono de 60 durante un segundo. ¿Estamos? Vamos a la simulación. Movemos un poco el circuito. Perfecto. Entonces en este momento el monitor se encuentra en cero, no detecta movimiento. Ahí está. Bueno, como ven es bastante escandaloso el parlante, pero la idea está, ¿sí? Cuando detecta movimiento, aparte de encenderse el LED, se enciende los parlantes.
Acá, cuando pasó a cero el monitor serie, se tendría que haber apagado, ¿sí? Pero como le dije, tengan en cuenta que es un simulador que a veces tiene sus fallas. Bueno, básicamente eso sería entonces la conexión del sensor PIR, detector de movimiento, ¿sí? Sergio, ¿vamos bien hasta ahora? Perfecto, David. Se escuchó bastante la alarma, el sonido del Fíjate que parlante. no lo escuchaba muy fuerte, que digamos, ¿no? Ah, no se escuchaba, yo acá por lo menos en mis No, auriculares no. retumbaba. Ah, no, no lo escuchaba mucho yo, al menos acá. Ah, bien, perfecto. Pero sí sonó, sí sonó. Bueno, perfecto. Entonces sería el circuito del sensor de movimiento. Como ven, no es difícil la Está conexión. bastante claro, sí, está bastante claro todo. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otro sensor. Vamos a eliminar todo para diseñar nuevamente el circuito. Eh, ahí está. Bueno, a ver. Bueno, ahora vamos a ver el sensor LDR o de fotorresistencia. Para eso nos vamos a acá donde dice básico de Arduino. Vamos a seleccionar la placa de pruebas. Al seleccionar la placa de prueba, fíjense que ya viene conectado el Arduino con el protoboard, ¿sí? Ahí está. Ya viene por defecto las conexiones positivo y negativo. Bueno, como les decía, vamos a ver el sensor LDR. Me aparecieron dos Arduinos. Eliminamos uno. Ahí está. Bien. Ahora nos vamos acá, nos vamos a todos y vamos a buscar el sensor fotorresistencia o LDR. Lo vamos a ubicar en el protoboard. Básicamente lo que hace este sensor me varía la resistencia teniendo en cuenta la luz del día, ¿sí? Varía la resistencia teniendo en cuenta la luz. Vamos a colocar una resistencia conectada a negativo. Vamos a colocar un LED. La idea es que cuando vaya variando la intensidad de la luz se vayan encendiendo los LED, ¿sí? Control C, control V, pegamos, pegamos. A ver, vamos a usar 1, 2, 3, 4, 5 LED y 5 resistencias. Fíjense la conexión. Cada resistencia tiene un LED, está conectado a un LED.
El valor de la resistencia dijimos que puede ser 220 ohmios, suficiente para que no se queme. Cambiamos los valores, 220 ohmios. Recuerden que cuando se cambia el valor de la resistencia, cambian los códigos de colores. $220 ohmios. Bien, aprieto 1. Ahí está. Y vamos a conectar los 5 LED a los pines del Arduino. Vamos acá por el primero. Vamos a conectar el 9. Le doy un color diferente, naranja, pongamos. El segundo lo vamos a conectar en el 10, color verde. El tercero lo vamos a conectar en el 11. Lo cambiamos con turquesa. Cuarto al pin 12. Morado. Y el quinto al pin número 13. Marrón. Bien, ahí está. Acá el sensor o la fotorresistencia, fíjense que tiene dos patitas, terminal 1 y terminal 2. Básicamente uno es positivo y el otro es negativo. El terminal 2 lo vamos a conectar a negativo, negro, y vamos a colocar una resistencia para el positivo de 10K. Ahí está. Y vamos a colocar también un medidor, un multímetro. El multímetro positivo con positivo, negativo con negativo, para medir el voltaje de la resistencia. ¿Sí? Cambio de color. Con eso ya tendríamos el circuito. Lo desplazamos hacia un costadito y vamos a empezar con la programación. Bien, entonces como ven no es difícil la conexión de la fotorresistencia, positivo, negativo, 5 LED para tener en cuenta el valor de la resistencia. Cuando varíe la resistencia se van a encender los LED. Es decir, la fotorresistencia funciona con la luz del día. ¿Sí? Vamos a ver una simulación para que se entienda mejor. Por ejemplo, fíjense, si yo hago un clic en la resistencia, cuando tiene poca luz, el voltaje es alto, llega a los 5 voltios. Cuando se va aclarando, tiene mucha luz, cuando detecta mucha luz, el voltaje disminuye. Fíjense que tiene 249 milivoltios, muy poco es el voltaje, ¿sí? Mientras se va oscureciendo, aumenta su voltaje, como también su resistencia. ¿Estamos? Entonces la idea es la siguiente. Teniendo en cuenta estos valores, a ver, vamos a detener la simulación, vamos a colocar un monitor para ver los valores que me va dando la resistencia. A ver, vamos a me faltó conectar justamente la entrada analógica
en este caso a 0, acá, a la fotorresistencia, analógica al valor que va a tomar. Así, perfecto. Ahora sí, me voy al código, amplío un poco la pantalla, elimino los bloques que ya se encuentran y voy a utilizar el imprimir monitor serie. Entonces lo que quiero hacer es leer los valores de entrada de la fotorresistencia, que está conectado en este caso en un pasador analógico que sería el A0. ¿Sí? Ahora sí, vamos a ver nuevamente la simulación y vamos a ver los valores que va tomando el monitor. Iniciamos simulación. Fíjense, hago un clic sobre la resistencia. A ver, ahí está. Cuando tiene poca luminosidad, o sea, cuando está de noche, bien oscuro, el voltaje aumenta, 4,73 voltios. Y el valor que toma es 969. En caso contrario, cuando hay mucha luz, el valor que toma como mínimo 49. Voltaje 241 milivoltios. ¿Sí? Entonces, supongamos, ahí sería mediodía, supónganse. Hay mucha luz, les llega toda la luz del sol. Hay una resistencia mínima, ínfima. Por lo tanto, el voltaje también es ínfimo. Cuando se va acercando al atardecer, los valores van subiendo. En este caso, 81. El voltaje también sube a 394. Pongamos que son las 7 de la tarde. Va oscureciendo. Hasta ahí ya tengo ya 100, 106, 515 milivoltios. Entonces la idea es la siguiente. Y cuando vaya oscureciendo, se vayan encendiendo los LED progresivamente. Mientras más oscuro se va haciendo, la fotorresistencia va detectando mayor oscuridad, por lo tanto la resistencia va aumentando. Por lo tanto el voltaje también aumenta. Entonces cuando aumenta el voltaje, se van a ir encendiendo los LED progresivamente. Primero este, el de la derecha, cuando se va oscureciendo más, va pasando el tiempo, enciende el siguiente, el siguiente, el siguiente hasta el final. Pónganse que a las 8, 8 y media de la noche, 9 de la noche, tendrían que encenderse todos los LEDs a pleno. ¿Sí? Entonces, para eso, tengan en cuenta este valor que tienen acá abajo para programar. Por ejemplo, ahí supónganse que vale 110, 120. Pónganse 120, lo vamos a ver. A 120, pónganse que son las 7 y media de la tarde. Entonces, se empieza a oscurecer de a poco. Se tendría que encender el LED 1. Mientras más se oscurece, el 2, el 3, 4 y 5. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a comenzar con el valor 120. Ya tenemos la simulación y vamos a programar esa secuencia. Para eso, me voy a control, me voy a un sí y tengo que hacer la comparación. Me voy a matemáticas, comparación. Por un lado tengo que leer el pasador analógico. Tengan en cuenta que es una entrada analógica. Toma valores continuos. Ahí está. ¿Qué dijimos? 120. Cuando sea menor a 120. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando sea menor a 120, todos los LED tienen que permanecer apagados. Cuando va aumentando su valor, 122, 23, 130, se van a ir encendiendo progresivamente los LEDs. ¿Sí? Entonces, en principio,
con ese valor menor a 120, los LED tienen que permanecer apagados. Acá coloco el pin número, fíjense, el 9, 10, 11, 12 y 13 son los LED que están conectados. Pin 9, 10, 11, 12 y 13. Cambiamos los pines, 9, 10, 11, 12 y 13. Todos en un estado bajo. Significa entonces que todos los LED están apagados porque sigue siendo de día, hay mucho sol todavía. Para valores menores a 120, todos los LED permanecen apagados. Ahora, avanza el tiempo, entonces se va oscureciendo, por lo tanto este 120 se va a aumentar. Para no escribir todo el código de nuevo, lo que tengo que hacer es me ubico acá donde dice sí, presiono el botón derecho, coloco duplicar y lo coloco ahí abajo. Veamos el segundo bloque. ¿Qué es lo que tiene que hacer acá? Acá aumenta ya su valor. Como dijimos, 120, menores a 120, todo apaga. Cuando va aumentando, se va encendiendo los LEDs progresivamente, entre intervalos. En este caso vamos a colocar un intervalo entre 120 y 150. ¿Sí? Para eso necesito cambiar esta parte de acá, esta instrucción. Entonces, la saco un momento acá afuera, voy a matemática y voy a colocar un i. ¿Sí? Entonces, haga la comparación esta de acá. Duplicamos y preguntamos. El pasado digital es mayor o igual, en este caso, mayor o igual. Como va aumentando, acá le vamos a colocar 121. ¿Sí? Entonces recuerden, al principio era menor a 120. Cuando sea mayor a 120, mayor o igual a 121 en adelante, hasta 150, hasta 150, ahí está. El valor entre 121 y 150 se va a encender el LED número 9 nada más. Los demás van a permanecer apagados. ¿Sí? Entonces acá definimos un rango desde 121 a 150. ¿Se va entendiendo o no? Vamos a duplicar nuevamente esta parte ahora que ya está con el i. Duplicamos y lo ubicamos abajo. Ahora, el segundo bloque de 121 a 150. El tercero va a ser de 151 hasta 200. Hasta 200. ¿Qué tiene que pasar? Aparte de encenderse el LED número 9, que está conectado al pin número 9, se va a encender el número 10. Ahí está. Duplicamos nuevamente y volvemos a repetir el proceso. En este caso sería 201, ¿sí? Hasta, le vamos a colocar 250. Desde 201 a 250 se van a encender los tres primeros LEDs, 9, 10 y 11. Seguimos bajando, duplicamos nuevamente, ubicamos al final. El siguiente sería 251 hasta 300. Se enciende el LED número 12. Y por último, duplicamos, pegamos
y vamos a decir que mayores a 300, o sea 301, se van a encender todos los LEDs. ¿Sí? Entonces yo ya no necesito el I, sino directamente cuando sean mayores a 300, a 301, se van a encender todos. Entonces sacamos esta parte, esta la eliminamos, lo volvemos a colocar y acá 301. Entonces, cuando sea mayor a 301, se van a encender todos los LEDs hasta el pi número 13. Y ahí quedaría el código. A ver, sí. A ver, hagamos un repaso. Vamos a disminuir la pantalla un poco. Ahí está. Básicamente lo que hicimos es colocar intervalos entre valores que vaya leyendo la fotoresistencia y de acuerdo a ese intervalo se van encendiendo los LEDs progresivamente. ¿Sí? Comienza en 120. Cuando es menor a 120 todos los LEDs están apagados. Significa que todavía está de día. Hay mucho sol. Entre 121 y 150 se va oscureciendo. Se va a encender el LED número 1. Entre 150 y 200 se enciende el LED número 2 y así sucesivamente. Hasta llegar al último que serían valores mayores a 300, se tendrían que encender todos los LEDs, lo que significa que ya oscureció totalmente. ¿Sí? Esa es la idea de este código. Vamos a ver la simulación. Fíjense, en este momento figura que está de noche. El voltaje es 473, súper alto. Por lo tanto, todos los LEDs están encendidos. Vamos a empezar acá, por el otro extremo. Cuando hay mucha luz, en este momento el voltaje es mínimo. El valor que lee la fotoresistencia es 49. Está por debajo de los 120, por lo tanto todos los LEDs se encuentran apagados. ¿Sí? Mientras voy desplazando o va oscureciendo, va a llegar en un momento que va a llegar a mayor a 120. O despacio, fíjense, 106, 120, 126. Ahí está 126, supónganse que a las 7:30 de la noche. Entonces solamente se enciende el primer LED. ¿Sí? Y sigo avanzando, sigue oscureciendo. El valor cambia, 149. Todavía no pasa el segundo porque el segundo está entre 121 y 150. ¿Sí? Va encendiéndose, ahí está, ahí cambió ya. Sigo avanzando, se enciende el segundo, avanza un poco más, el tercero, cuarto y el quinto. Por ejemplo, yo ya tengo un valor 360, ya de noche se encienden todos los LEDs. Sin embargo, puedo seguir desplazándolo hasta llegar a un valor de 969. Sería súper oscuro. ¿Sí? Sería, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, imagínense. ¿Estamos? Bien. Caso contrario, cuando va amaneciendo, los LEDs se van a ir apagando, ¿eh? Gradualmente hasta que el último se apague. ¿Por qué? Porque ya salió el sol, ya amaneció. Bien, eso sería en este caso el sensor, cómo funciona el sensor, la fotoresistencia, ¿sí? Sensor de luz. Se enciende y se apaga. Perfecto. ¿Cómo vamos, Sergio? ¿Vamos bien? ¿Se entendió? Bien. Entonces yo ya tengo el circuito del sensor LDR o fotoresistencia. Bien, ya vimos entonces el sensor ultrasonido,
el sensor de movimiento, y ahora vemos el sensor LDR o sensor o la fotoresistencia. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, veamos qué otro sensor podemos ver ahora. Bien, vamos a ver un sensor de temperatura. Vamos a eliminar los componentes que yo ya tengo. LED. Vamos a ver el sensor de temperatura. ¿Qué es lo que hace el sensor? De acuerdo a una determinada temperatura, lo podemos programar para que ejecute algún tipo de acción. Ahí está. A ver, lo buscamos. Acá se encontrará sensor de temperatura. Tiene 3 pines. Lo vamos a ubicar por acá. La conexión es súper sencilla. Tiene un pin de potencia, pin de salida o la señal, donde sacar el pin del medio, y GND más. Entonces positivo, acá, color rojo, negativo, acá, color negro, y la señal que recibe es analógica. ¿Sí? Por lo tanto, tendría que ir a una entrada analógica. Lo vamos a conectar en A1. Vamos a modificar esto un poco para que se vea mejor. Ahí está. Y le vamos a cambiar de color morado. En principio vamos a ver qué valores me está leyendo el sensor de temperatura, qué es lo que mide. ¿Sí? ¿Qué es lo que haría para eso? Iría a código y de ahí ubicaría el monitor en serie para detectar qué valor es el que lee. Vamos a eliminar todo el código anterior. Ahí está. Bien. Fíjense que acá yo ya tengo la primera instrucción. Imprimir en el monitor serie lo que lea el pasador analógico, en este caso A1. ¿Sí? A1 está conectado al sensor de temperatura. Vamos a iniciar la simulación. Ampliamos un poco el circuito para que se vea lo que lee la temperatura, lo que lee el sensor. Fíjense que acá en la entrada analógica 1 lee valores continuos, y acá en el sensor, cuando yo hago clic en el sensor, me está midiendo la temperatura, que varía entre el extremo inferior, menos 40 grados, fíjense, menos 40 grados, que equivale a 20, ¿sí? A un valor número 20 en el pin de entrada analógico A1, venir un valor de 20. Y el otro extremo me está midiendo 125 grados.
que equivale a 358. ¿Estamos? Entonces, la temperatura varía entre menos 40 y 125 grados. Y el monitor lo que me lee es entre 358 y 20. 20 y 358. Entonces yo tengo que hacer una especie de proporción, de tal forma que en el monitor serie me salga el mismo valor que figura acá, en grados. ¿Sí? Como comienza en 40 grados, menos 40 grados, y termina en 125. De alguna manera tengo que hacer que sea proporcional o que represente acá en el monitor serie esos valores que figuran acá. ¿Estamos? Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Entonces dijimos que menos 40 es igual a 20 y 125 grados centígrados equivale a 358. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada temperatura. Una variable llamada temperatura. Voy a definir esa variable. ¿Qué es lo que tiene que leer la variable esa? Lo que lee el pasador analógico. Me voy acá, pasador analógico igual a 1. Y a ese valor le tiene que restar 104. Ya les explico por qué. ¿Sí? Acá vamos a colocar una fórmula. Acá vamos a colocar ahí y todo eso es lo que lo vamos a ingresar acá, la temperatura. Acá sería una resta. Y acá un valor 104. A su vez ese valor lo tengo que dividir. Entonces voy a crear otra variable llamada grados. Grados centígrados. Y voy a definir esa variable como una división. Me voy a fórmula nuevamente. Ubico acá. ¿Qué es lo que va a dividir? La temperatura, la variable temperatura, dividido 2. Ahí está. Y por último vamos a imprimir nuevamente el monitor serie. Quiero que se imprima, en este caso, el valor de la variable grado. Bueno, ahora sí. Fíjense, el valor máximo que aceptaba era 358. ¿Sí? En el pin analógico A1, donde se encuentra conectado el sensor de temperatura. Entonces el valor máximo es 358. Y a 358 le resto 104, me queda en 254, ¿cierto? El 254 lo divido en 2, me da más o menos 127. Es un valor aproximado que equivale o que se equivale a los valores en grados centígrados que me figura en el sensor. ¿Sí? Por eso se hace ese cálculo. Veamos. Es así. Vamos a hacer el cálculo acá. Fíjense. Me voy al extremo. Acá me figura 125 grados. Acá fíjense que me va leyendo 358 es el valor analógico. Ese valor se lo resta 104, pasa ese valor a la variable de temperatura, y a su vez la variable de temperatura lo divide en 2 y ese valor pasa a la variable grados. Y muestro lo que dice en grados. Entonces acá en grados me está mostrando 127, ¿eh? Que es un valor aproximado a este 125. Es lo más aproximado que hay. Ahora si yo me desplazo, me voy desplazando, acá
tendrían que equivalerse los valores. Acá me figura 64 grados y acá ya me figura 75. ¿Sí? Si me desplazo un poco más, por ejemplo, a 0 grados, ahí está. Si estoy en 0 grados acá, del sensor de temperatura, acá en el monitor de series también estoy leyendo lo mismo, porque justamente hace ese cálculo. De 104 menos 104 es igual a 0. 0 dividido 2 es igual a 0. Se va a parar en la variable grados. Por lo tanto, el valor que figura acá, 000, se equivale con este valor en grados del sensor. Por eso se hace ese cálculo. ¿Estamos? Entonces, como yo ya tengo el valor en grados, ya puedo hacer las preguntas necesarias para tener en cuenta el sensor de temperatura. Por ejemplo, puedo preguntar si grados supera los 30 grados, que se active una alarma o que se active eh, un ventilador. Supongamos si hace mucho calor, el sensor me mide mayor a 30 grados, se me va a activar un ventilador. ¿Sí? Esa es la idea justamente de haber transformado los valores a grados. ¿Sí? Eso en cuanto a la primera parte. Detenemos la simulación, quitamos el código. Bueno, eso en cuanto al sensor de temperatura. Ahora le vamos a agregar, acá tengo un sensor. ¿Dónde está? Vamos a componentes, vamos a todos. Vamos a sensor de gas. El sensor de gas. En este caso, este sensor lo que hace es me detecta gases. ¿Sí? Y vamos a simular un incendio, supónganse. Cuando hay un incendio, ¿qué es lo que pasa? Sale humo. Y este sensor va a detectar justamente eso, el humo, el gas. Y teniendo en cuenta eso y la temperatura, va a encender una alarma. En este caso la alarma la represento, está representada acá con el señalador por un pie. Y ya lo conectamos hace un par de minutos en el circuito anterior. ¿Sí? Ahí está. Entonces tengo el detector de humo o detector de gas. Cuando detecte cierto gas, detecte cierto humo en este caso, la temperatura se va a elevar por un incendio, supóngase, va a detectar y va a permitir que se active la alarma. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Cómo se conecta esto? Los tres pines de abajo van conectados a positivo directamente. Positivo, positivo y positivo. Y le cambio de color rojo a los tres. Bien. El primer pin, el A1, lo voy a conectar a través de una resistencia a negativo de 10K. El segundo, directamente a negativo, color negro. Y el último, lo va a ir conectado a la entrada analógica. En este caso lo vamos a conectar a A0. A ver, colocamos bien. Después la pantalla lo vamos a ubicar mejor. Entonces vamos nuevamente acá, acá. Es una entrada analógica.
escala que mide, ¿sí? El sensor de humo. Le vamos a cambiar de color al naranja. Perfecto, entonces. ¿Qué me faltaría? La alarma. Entonces el terminal iba al negativo. Clic acá y clic acá. Color negro. Y en la otra terminal iba a un pin determinado. En este caso vamos a usar el pin número 3, pin digital. Cambio de color. ¿Sí? Bueno, eso sería en cuanto a la conexión. Entonces los pines de abajo positivo, los dos primeros pines, uno a través de una resistencia al negativo, el del medio al negativo, y en el otro extremo a la entrada analógica, a la alarma o el altavoz negativo por un lado y el otro al pin número 3. El sensor de temperatura está conectado en forma a través de la entrada analógica a su 1. ¿Estamos? Eso sería en cuanto a la conexión del circuito. Vamos a ver el código ahora. Hasta acá que lo que hicimos, transformar el valor que leía a su 1, el valor analógico lo transformamos a grados centígrados, ¿sí? A un medidor de temperatura. A ver, ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito saber qué va midiendo mi sensor de gas, sensor de humo en este caso. Por lo tanto voy a usar justamente a esta impresión, pero ya no voy a leer el ASU 1, voy a leer el ASU 0, que corresponde al sensor de gas, para ver qué valores me está tirando. Voy a iniciar la simulación. Fíjense cómo va, qué valores va tirando el sensor de gas, cómo sale también en el simulador. Yo clic en el sensor, me sale un humo por acá, arriba, ¿sí? Cuando está más lejos del sensor, el valor que me tira es 487. El 24 ese figura es el valor de la temperatura, ¿sí? De grados centígrados. El del humo es el 487 que figura ahí. Mientras me voy acercando, fíjense que va subiendo ese valor. Ahí yo ya tengo un valor de 511. Me acerco un poco más, llega a 557. Si me acerco al medio, significa que hay mucho humo, me está dando un valor de 847. ¿Sí? O sea, básicamente, mientras más grande sea el valor, más humo va a detectar. ¿Sí? Si me alejo, nuevamente baja, 493. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, cuando me acerco, el valor aumenta y cuando me alejo, disminuye. En este caso, la temperatura es constante y está en 24 grados. Cuando se produzca el incendio, obviamente la temperatura va a subir. Va a llegar a 30 grados, 40, 50 va a subir. Por lo tanto, el humo se va a hacer más espeso y los valores van subiendo, ¿no? Teniendo en cuenta eso, voy a plantear mi condición, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? A ver, vamos a tener la simulación, vamos a ampliar un poco acá la programación para que se vea.
Esta primera parte simplemente lo que hacía es transformar en grados centígrados los valores del sensor de temperatura. Y acá colocamos, agregamos un imprimir, lo que lee el sensor de gas. Entonces, supongamos que hay un incendio. Si hay un incendio, la temperatura sube, ¿cierto? Tiene que subir. Por lo tanto, vamos a control y vamos a colocar un sí y si no. La primera comparación tendría que ser con respecto a la temperatura. En este caso, mayor. Yo la variable grados, estoy diciendo que si la temperatura, el sensor de temperatura, si es mayor, supóngase, no sea 30 grados, ¿sí? Que pregunte si es mayor a 30 grados, es porque subió la temperatura. Entonces, a partir de ahí va a preguntar qué es lo que pasa con el sensor de gas. Vamos nuevamente a control y preguntamos nuevamente dentro del sí, fíjense que está dentro del sí. La primera condición es que sea mayor a 30 grados, ya que la temperatura esté elevada. Nuevamente pregunto una comparación, y en este caso que tendría que leer el pasador analógico a cero. Sea mayor, le vamos a dar un valor mayor a, no sé, 200. A ver qué valor quedan más o menos 300, a partir de los 300. Al ser mayor a 300 ya detecta una cierta cantidad de humo por acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando detecte esa cantidad de humo? Tiene que encender la alarma. ¿Qué está acá? Para eso, define el pasador número 13 en alta, directamente. Que suene la alarma en alta. Bueno, y ahora, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? El pasador número 13 tiene que permanecer en baja. O sea, no se tiene que activar la alarma si no se cumplen esas dos condiciones. ¿Estamos? Bien. Vamos a simular. A ver, estaría todo. Repasamos el código, si está todo bien. Entonces, se tiene una variable de temperatura, digo el pasador analógico a 1 que corresponde al sensor de temperatura, a ese valor le resta 104 y lo guarda en la variable de temperatura. A su vez, en grados, hago la división de esta variable de temperatura dividido en 2. De tal forma que luego cuando imprima grados, acá en el monitor serie, los grados que figuren acá van a ser equivalentes a los que figuren acá en el sensor de temperatura. Luego digo que imprima el valor del pasador analógico a cero donde está conectado el sensor de gas. ¿Sí? Entonces va leyendo la temperatura y el sensor de gas. Ahora, si el sensor de temperatura lee un valor mayor a 30 grados, significa que se está produciendo demasiado calor, pasó algo, se encendió algo. Entonces, tengo que preguntar si el sensor de gas detectó algo. En este caso, pregunto si es mayor a 300. Entonces, cuando el humo se va acercando, va subiendo su valor. ¿Os recuerdan? Cuando llegue a superar los 300, se tiene que encender la alarma, ¿ven? Y definir paso número 3 en alta. Entonces se enciende la alarma. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, la alarma o el altavoz permanece en baja. Bien, vamos a la simulación a ver si funciona.
movemos un poco. A ver, ahí, al código. Bueno, fijémonos. Acá en el monitor serie, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que el sensor de temperatura mide 24 grados, ¿no? Me voy acá, figura 24 grados, en este caso 25, 24, 25. ¿Sí? Me figura 25 grados. Si yo disminuyo esto, 9 grados, 6 grados, acá cambia en el monitor serie, ¿no? El sensor de humedad me está midiendo 531, pero no importa, porque si la temperatura es baja, está por debajo de los 30, no pasa nada. La alarma no se enciende. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si la temperatura aumenta? Supera los 30 grados. Ahí se enciende el sensor de alarma, ¿no? Bajo la temperatura, se apagó. Ahora, porque el humo ya está muy cerca, ¿sí? Ahora vamos a alejar un poco para que se vea mejor. Voy acá al sensor de humo, lo alejo un poco más. Y acá le vamos a dar un valor más grande porque fíjense que ahí donde estoy súper lejos me figura 487. Si me acerco más me figura 500. Entonces vamos a colocar que sea mayor a 500, no a 300 como habíamos colocado. Ahora le vamos a colocar 500. Más grande, ¿sí? El valor. Nuevamente la simulación. Está iniciando la simulación. Bien, ahora sí. Fíjense que el humo está lejos del sensor. Marca 487, no llega a los 500. La temperatura es de 24, que no pasa nada, no tendría por qué activarse. Yo clico acá en el sensor de temperatura y lo aumento a 40 grados. A ver, ahí está, figurando 40 grados. ¿Sí? Figura 40 grados, me fijo acá en el monitor, figura 40 grados. Aún no detectó el humo porque figura en 487. Si yo lo acerco y supero los 500, se enciende la alarma, ¿ves? Ahí está encendida la alarma. Lo alejo y se apaga. Ahí está. Bueno, acuérdense que esta es una simulación. En la vida real, bueno, luego tienen que trabajar en simultáneo. ¿Sí? Aumenta la temperatura, aumenta el calor, por lo tanto hay más humo y se tendría que encender la alarma y los aspersores de agua. Bueno, ¿se entendió más o menos? Ya tenemos la simulación. De 10, David. Bien. Bueno, con eso ya vimos bastantes sensores por el día de hoy. Sensor de... A ver, vimos el sensor, el ultrasonido, el de movimiento, fotorresistencia o LDR, el sensor de temperatura y el sensor de gas o de humo. ¿Sí? Así que por el día de hoy lo vamos a dejar acá. Ya la semana que viene vamos a ver aplicaciones aplicando justamente todo este tipo de sensores. Lo vamos a mezclar con motores, con servomotores. Vamos a hacer ejemplos prácticos. ¿Y Sergio? De 10, David, sí. Bueno, Invitarlos ya para el séptimo encuentro del próximo martes. exactamente. Dejo de presentar pantalla. Bueno, estaremos invitando para el próximo encuentro, para el séptimo. Vamos a ver ejemplos prácticos y el día viernes nos esperamos a las clases de consulta, que es a las 3 de la tarde, para repasar algunos de estos ejemplos que dimos el día de hoy. Hasta luego a todos. Sergio. Chao, hasta luego, nos vemos, David. Hasta luego a todos.